La lluvia caía con furia sobre las calles empedradas de Bogotá, convirtiendo los charcos en espejos rotos que reflejaban las luces amarillentas de los faroles. Era una noche de finales de octubre, cuando el aire se volvía espeso y cargado de promesas de tormenta. En el corazón del barrio de La Candelaria, donde las casas coloniales se apiñaban como guardianes silenciosos, se erguía una antigua casona de paredes agrietadas y balcones oxidados. Dentro de sus entrañas, en un sótano húmedo que olía a moho y a hierro viejo, Elena descendía los escalones de madera crujiente, sosteniendo una bandeja con un plato de arepa y un vaso de agua turbia. Elena tenía 32 años, una mujer de piel morena y ojos cansados que hablaban de noches en vela y sueños postergados. Trabajaba como enfermera en un hospital público del centro, pero esa noche, como tantas otras, su verdadera labor la esperaba en las sombras de esa casa ajena. Hacía 3 meses que había aceptado el encargo: cuidar de un prisionero en el calabozo improvisado de la familia Vargas, una de las dinastías más poderosas y temidas del bajo mundo bogotano. No preguntaba mucho. El dinero era bueno, y en una ciudad donde la pobreza mordía como un perro callejero, las preguntas podían costar caro. El calabozo no era más que un cuarto excavado bajo la cocina, con paredes de concreto desnudo y una puerta de hierro reforzada que chirriaba al abrirse. En el centro, encadenado a una argolla en la pared, yacía el hombre al que todos llamaban el Lobo. Su verdadero nombre era un secreto que nadie susurraba, pero su reputación lo precedía como un eco siniestro. Alto, de hombros anchos y barba desaliñada, tenía el cuerpo marcado por cicatrices que contaban historias de traiciones y venganzas. Sus ojos, de un gris acerado, seguían cada movimiento de Elena con una intensidad que la ponía nerviosa, aunque ella se esforzaba por no mostrarlo. «Buenas noches», murmuró Elena al entrar, dejando la bandeja en el suelo a una distancia segura. La cadena tintineó cuando él se incorporó ligeramente, apoyándose en el colchón raído que servía de cama. «No es noche para buenos», gruñó él, su voz ronca como el roce de grava bajo las botas. Hablaba con el acento arrastrado de los barrios bajos, pero había en sus palabras una autoridad que no se doblegaba ni ante las cadenas. «¿Qué traes hoy? ¿Más de esa porquería insípida?» Elena se enderezó, cruzando los brazos sobre el pecho. No era la primera vez que él se quejaba. De hecho, era su ritual nocturno. Pero ella había aprendido a no dejarse intimidar. En su vida había visto hombres rotos en el hospital, víctimas de balas perdidas, adictos temblorosos, padres arrepentidos en lechos de muerte. Este, sin embargo, era diferente. El Lobo no pedía piedad, exigía respeto. «Es arepa con queso y un poco de café aguado. Lo que hay en la casa. Si no te gusta, no comes», replicó ella, manteniendo la voz firme. Se acercó un paso, revisando las heridas en sus muñecas, donde las cadenas rozaban la piel en carne viva. «Déjame ver eso. Está infectado de nuevo». Él la miró de arriba abajo como si evaluara si valía la pena el esfuerzo. Luego extendió el brazo con un suspiro resignado. Elena sacó el botiquín de su bolso: alcohol, gasas, un tubo de antibiótico que había prestado del hospital. Mientras limpiaba la herida, el silencio se llenó solo del goteo distante de la lluvia, filtrándose por las grietas del techo. «¿Por qué lo haces?», preguntó él de repente, rompiendo la quietud. Sus ojos se clavaron en los de ella, buscando algo más allá de la rutina. «No eres como los otros. Los Vargas te pagan, pero podrías estar en cualquier lado menos aquí, limpiando la mugre de un tipo como yo». Elena pausó, el algodón empapado en alcohol suspendido en el aire. La pregunta la tomó desprevenida. ¿Por qué? Porque su madre estaba enferma, porque las deudas del alquiler se acumulaban como nubes de tormenta, porque en Bogotá una mujer sola como ella tenía que navegar entre tiburones para sobrevivir. Pero no dijo nada de eso. En cambio, respondió con la verdad que le dolía menos. «Porque alguien tiene que hacerlo, y porque, a diferencia de tus amigos arriba, yo no te veo como un animal. Eres un hombre, encadenado o no». El Lobo soltó una risa seca, sin humor. «Un hombre. Qué gracioso. Si supieras quién soy, no dirías eso».
Me llaman el lobo porque muerdo cuando me provocan, y esta corte de hienas que me tiene aquí. Se calló, como si las palabras fueran un lujo que no podía permitirse. La corte era el círculo íntimo de los Vargas, una red de capos y sicarios que regía el tráfico de la ciudad desde las sombras de los cafés y las discotecas. Habían sido sus aliados, su familia elegida, hasta que algo, una traición, un error, lo había llevado a ese sótano. Elena terminó de vendar la herida y se levantó, recogiendo el botiquín. La habitación se sentía más fría ahora, el aire pesado con lo no dicho. Afuera, el trueno retumbó, haciendo vibrar las paredes. Ella se dirigió a la puerta, pero él la detuvo con una palabra. «Espera». Su voz era más suave, casi vulnerable. «¿Cómo te llamas?» «Elena», dijo ella, girándose por última vez. Por un instante, vio en sus ojos no al depredador, sino a un hombre agotado, castigado por sus propios errores. «Elena, gracias por tratarme como humano». Ella asintió sin sonreír y salió, cerrando la puerta con un clic metálico. Subió las escaleras hacia la cocina, donde la señora Vargas, una mujer de 50 años con el rostro endurecido por años de secretos, la esperaba con una mirada escrutadora. «¿Cómo está el perro?», preguntó la mujer sirviéndose un trago de aguardiente. «Herido, pero vivo», respondió Elena, lavándose las manos en el fregadero. No mencionó la conversación. Las lealtades en esa casa eran frágiles como cristal. De vuelta en su pequeño apartamento en el sur de la ciudad, Elena se acostó en su cama estrecha, el eco de la lluvia aún golpeando la ventana. No podía quitarse de la cabeza esos ojos grises. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Un criminal común o algo más? En Bogotá las líneas entre el bien y el mal se difuminaban como la niebla matutina. Pero por primera vez en meses, sintió una chispa de curiosidad, un hilo que la ataba a ese sótano más allá del pago. Al día siguiente, el sol luchó por asomarse entre las nubes, tiñendo las calles de un dorado efímero. Elena caminaba hacia el hospital, el bolso con el botiquín balanceándose en su hombro. Su mente divagaba. El trabajo la esperaba con turnos eternos y pacientes que clamaban por alivio. Pero el sótano la llamaba de nuevo esa noche. Sin saberlo, había comenzado a cuidar no solo de un prisionero, sino de un secreto que podía cambiarlo todo. En una ciudad de contrastes donde la pobreza rozaba la opulencia y la violencia se escondía en sonrisas, Elena estaba a punto de descubrir que las cadenas no solo aprisionaban cuerpos, sino también almas. Mientras tanto, en el calabozo, el hombre conocido como el lobo se recostó contra la pared fría, cerrando los ojos. Su mente repasaba los días de gloria, las reuniones en clubes exclusivos, las decisiones que moldeaban el destino de barrios enteros. Él era el rey, el alfa de esa corte invisible, castigado por una traición que aún no entendía del todo. Pero ahora, con el cuidado inesperado de esa mujer, una grieta se abría en su armadura. Tal vez, pensó, la supervivencia no era solo morder, sino también sanar. La niebla se arremolinaba alrededor de las montañas que custodiaban Bogotá, envolviendo la ciudad en un velo gris que hacía que el tráfico de la Transmilenio pareciera un río de metal exhausto. Era mediodía, pero el sol apenas perforaba las nubes, dejando las calles de Chapinero húmedas y resbaladizas. Elena caminaba apresurada hacia el hospital, su uniforme blanco ya manchado por una salpicadura de lodo de un bus que pasó demasiado cerca. El peso del turno nocturno anterior aún le oprimía los hombros. Había atendido a un niño con fiebre alta en la sala de emergencias, un recordatorio de lo frágil que era la vida en esta urbe de contrastes, donde los ricos se refugiaban en torres de vidrio y los pobres luchaban por un puesto en la fila del subsidio. En el hospital, el bullicio era ensordecedor, el pitido de los monitores, las voces de familiares angustiados en el pasillo, el aroma a desinfectante mezclado con el café quemado de la máquina expendedora. Elena revisaba las notas de un paciente cuando su amiga y colega, Marta, se acercó con una taza humeante en la mano. Marta era una mujer robusta de 40 años, con el cabello recogido en una trenza práctica y una risa que aliviaba los peores días.
Oye, Elena, ¿todo bien? Te ves como si hubieras visto un fantasma. ¿Otra noche de insomnio? Preguntó Marta ofreciéndole la taza. Su acento bogotano era cálido, con ese ritmo pausado que arrastraba las r's como un secreto compartido. Elena tomó un sorbo, el café amargo despertándola un poco. No podía contarle todo. El trabajo en la casa Vargas era un secreto que guardaba como un pecado, pero la fatiga la traicionaba. Es el cansancio, nada más. Mi mamá no duerme bien y yo... Bueno, las cuentas no se pagan solas. ¿Y tú? ¿Cómo va el novio nuevo? Marta rodó los ojos, sonriendo. Un desastre. Me invitó a un tamal en Usaquén, pero terminó hablando de fútbol toda la noche. Hombres, siempre complicando lo simple. Tú necesitas uno que te cuide, no que te agregue problemas. Elena forzó una sonrisa, pero su mente vagaba de nuevo al sótano. Esa noche, el lobo la esperaba, y la curiosidad que había encendido la víspera ahora ardía como una brasa. ¿Qué traición lo había llevado allí? En Bogotá, las pandillas y los carteles tejían redes invisibles, desde los mototaxistas de Kennedy hasta los ejecutivos corruptos en el norte. Los Vargas eran leyendas en ese mundo. Se decía que controlaban el flujo de mercancía desde los puertos del Caribe hasta las discotecas de la zona T. Elena no quería saber detalles, pero el hombre encadenado no encajaba en el molde de un simple sicario. El turno terminó al atardecer, cuando el cielo se tiñó de un naranja sucio, reflejado en los vidrios de los edificios altos. Elena tomó un bus abarrotado hacia la Candelaria, el traqueteo de las ruedas sobre los adoquines calmando su ansiedad. Al llegar a la casona, la señora Vargas la recibió en la puerta principal, su rostro surcado por arrugas que delataban desconfianza. Llevaba un delantal manchado de salsa, y el olor a bandeja paisa flotaba en el aire. Un plato que evocaba las fiestas familiares en Antioquia, aunque en esa casa todo era tensión disfrazada de normalidad. «Baja rápido», ordenó la mujer entregándole una llave oxidada, «y no le des conversación larga. El patrón dice que está inquieto. Si algo sale mal, es tu pellejo». Elena asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Bajó los escalones con la bandeja. Un guiso de carne con arroz y plátano maduro, algo más sustancioso que la arepa de la noche anterior. La puerta del calabozo se abrió con un gemido, y allí estaba él, sentado en el colchón, las cadenas limitando sus movimientos a un radio miserable. La luz de la bombilla desnuda proyectaba sombras largas en su rostro, acentuando la cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, un recuerdo de alguna riña en las calles de Ciudad Bolívar. «Traje algo mejor hoy», dijo Elena depositando la bandeja y arrodillándose para revisar las vendas. El aire era más denso esa noche, cargado de humedad del río que serpenteaba cerca, y un leve olor a tierra mojada se filtraba desde arriba. El lobo la observó en silencio al principio, masticando despacio. Sus ojos grises, ahora menos hostiles, seguían el movimiento de sus manos. «No tenías que hacerlo, pero... gracias. ¿Sabe a casa o a lo que queda de ella?» Ella levantó la vista, sorprendida por el tono. No era la gruñona rudeza de antes, había una grieta, un atisbo de vulnerabilidad. Mientras cambiaba el vendaje, notó que la infección había cedido un poco, pero una nueva marca roja rodeaba su tobillo. «Te mueven mucho». «¿Por qué? Si te dejan quieto, sanarías más rápido». Él soltó una risa baja, amarga, como el viento que azotaba los cerros de Monserrate. «No soy un invitado, Elena. Soy un mensaje. La corte». Hizo una pausa, midiendo sus palabras. «Digamos que me equivoqué al confiar en Llenas. Pensé que era el alfa, el que mandaba la manada. Pero en esta ciudad, el poder cambia de manos como el agua en el río Bogotá. Contribuí a construir su imperio, y ahora me pagan con cadenas». Elena sintió un escalofrío. La corte no era solo familia, era un código, un pacto sellado en sangre y billetes. Recordó las noticias: tiroteos en bares de Teusaquillo, desapariciones en los barrios marginales. ¿Era él uno de esos líderes que decidían destinos desde un celular? Pero al mirarlo, vio no a un monstruo, sino a un hombre roto por sus ambiciones. «Todos cometemos errores», murmuró ella terminando el vendaje.
Yo, por ejemplo, acepté este trabajo pensando que era temporal. Ahora no sé cómo salir. Sus palabras colgaron en el aire, un puente frágil entre ellos. El lobo extendió la mano, no para tocarla, sino para señalar la bandeja. Come conmigo, no muerdo. No a quien me trata como a un igual. Ella dudó, pero el hambre la venció. Se sentó a una distancia segura, compartiendo el guiso en silencio roto, solo por el distante rumor de un carro de helados en la calle. Por primera vez, la conversación fluyó. Él habló de su infancia en Soacha, de cómo el hambre lo empujó a las calles, de sueños de ser ingeniero que se evaporaron en pandillas. Elena compartió fragmentos de su vida. La madre viuda en un apartamento minúsculo. Las noches estudiando enfermería mientras vendía empanadas en el mercado de Corabastos. No era piedad, era conexión, dos almas atrapadas en la marea bogotana. Arriba, la señora Vargas escuchaba el leve murmullo a través del piso, sus labios frunciéndose en desaprobación. Pero Elena no lo sabía. Cuando salió del sótano, el aire fresco de la noche la golpeó como una advertencia. Caminando de regreso a su apartamento, bajo las luces parpadeantes de la Plaza de Bolívar, sintió que algo cambiaba. El lobo no era solo un prisionero, era un espejo de sus propias cadenas invisibles. Y en una ciudad donde la lealtad se compraba y vendía, esa chispa de confianza podía ser tanto salvación como ruina. Mientras tanto, en el calabozo, él se recostó, la barriga llena por primera vez en semanas. Elena había traído no solo comida, sino esperanza. Pero la corte no perdonaba debilidades. Pronto, pensó, tendrían que actuar. Y cuando lo hicieran, él estaría listo para morder de nuevo. La niebla matutina se adhería a las calles de la Candelaria como un sudario, amortiguando el clamor de los vendedores ambulantes que pregonaban tintos y obleas desde las esquinas. Era principios de noviembre, y el frío bogotano se colaba por las rendijas de las ventanas coloniales, recordando que la ciudad, con su altitud traicionera, podía ser tan implacable como un juez en la Plaza de Bolívar. Elena se despertó en su apartamento de estrato 1 en el sur, el colchón hundido bajo su peso y el eco de un sueño agitado aún latiéndole en las sienes. Había soñado con cadenas que se rompían solas, pero al abrir los ojos, la realidad la golpeó. El techo con manchas de humedad, la foto de su madre sonriente en la mesita y el reloj marcando las 6 de la mañana. Otro turno en el hospital la esperaba, pero su mente volvía una y otra vez al sótano, a esos ojos grises que ahora parecían menos lobunos y más humanos. Se levantó con esfuerzo, preparó un café negro en la estufa de gas que pitaba como un pájaro herido y se miró en el espejo empañado del baño. Las ojeras se profundizaban, no solo por el cansancio, sino por la culpa que empezaba a filtrarse. ¿Qué estaba haciendo? Compartir guiso con un criminal encadenado no era solo un acto de bondad, era jugar con fuego en una ciudad donde los Vargas tenían ojos en todas partes, desde los mototaxistas hasta los policías de tránsito. Pero algo en la voz del lobo, en esa confesión sobre Soacha, había tocado una fibra en ella. Elena había crecido en barrios similares, donde el hambre era el primer maestro y la lealtad, un lujo para tontos. En el hospital, el día transcurrió en un torbellino de urgencias. Un accidente de Transmilenio en la calle 100 dejó el pasillo lleno de gemidos y olor a sangre fresca, mientras ella corría de cama en cama, inyectando calmantes y calmando a madres aterrorizadas. Marta la pilló en un momento de pausa, en la sala de descanso donde el ventilador zumbaba inútilmente contra el calor sofocante. «Elena, en serio, ¿qué te pasa? Pareces un zombi. Si no me cuentas, voy a pensar que tienes un amante secreto que te tiene así de pálida», dijo Marta, partiendo un pan de yuca y ofreciéndole la mitad. Su risa era un bálsamo, pero Elena solo negó con la cabeza, mordiendo el pan seco. «Es mi mamá. El médico dice que necesita más medicinas, y el seguro no cubre todo. Estoy buscando formas de arreglarlo». Mintió a medias, evadiendo los detalles del sótano. Marta era su amiga, pero en Bogotá, las amistades se rompían como vidrios en un tiroteo si se confiaban los secretos equivocados. «Ay, mija, esta ciudad nos come vivas.
Si necesitas plata, pide un adelanto. O mejor, ven a mi casa este fin de semana. Cocino sancocho y hablamos. No te cargues todo sola, insistió Marta, dándole un abrazo rápido antes de que el timbre de emergencias las separara de nuevo. Las palabras de su amiga se quedaron con Elena durante el trayecto de regreso. El bus serpenteaba por la carrera séptima, pasando por grafitis que gritaban consignas contra la corrupción, y ella se preguntó si el lobo sentiría lo mismo, el peso de cargar solo, en una manada que lo había masticado y escupido. Al llegar a la casona Vargas, el sol ya se ponía, tiñendo los techos de teja roja con un resplandor que contrastaba con la oscuridad que la esperaba abajo. La señora Vargas la interceptó en la cocina, donde el vapor de un ajiaco subía de una olla, mezclándose con el aroma a cigarrillo rancio. «Hoy no bajes sola», advirtió la mujer, su voz un siseo bajo mientras afilaba un cuchillo para picar cilantro. «El patrón viene de viaje. Si el lobo dice algo raro, me avisas. Y nada de charlas largas. Ya vi cómo lo miras la otra noche. No seas tonta, Elena, aquí la compasión se paga cara». Elena sintió el nudo en la garganta, pero asintió, tomando la bandeja con un plato de arroz con pollo y una botella de agua. Las escaleras crujieron bajo sus pies, y al abrir la puerta del calabozo, la bombilla parpadeó, proyectando sombras que bailaban como fantasmas en las paredes húmedas. El lobo estaba de pie esta vez, tanto como las cadenas lo permitían, su silueta imponente, a pesar de la debilidad. La barba había crecido, dándole un aire más salvaje, pero sus ojos se suavizaron al verla. «Elena», saludó su voz ronca pero cálida, como el aguardiente que se toma en las noches frías de los Andes. «¿Traes olor a hospital? ¿Otro día de pelear con la muerte?» Ella dejó la bandeja y se acercó, revisando las heridas con manos expertas. La infección en la muñeca mejoraba, pero el tobillo estaba hinchado, un moretón fresco marcando la piel. «Sí, otro día. Gente que llega rota, como tú. ¿Qué pasó aquí? Te han maltratado más». Él se sentó en el colchón, extendiendo la pierna con un gesto de dolor reprimido. «Un recordatorio de la corte. Dicen que estoy demasiado callado, que no suplico lo suficiente. Pero yo no ruego, Elena. Aprendí en las calles de Soacha que suplicar te hace presa fácil. Mejor morder y esperar el momento». Mientras aplicaba una pomada fría, Elena sintió su mirada fija en ella, no con hambre, sino con una curiosidad que la desarmaba. El aire del sótano era espeso, cargado del olor a tierra y sudor, y un trueno lejano anunció lluvia inminente. «La señora Vargas dice que tu patrón llega hoy. ¿Qué significa eso para ti?» El lobo tensó la mandíbula, las cadenas tintineando con el movimiento. «Significa que el juego cambia. Él es el que me puso aquí, por una traición que no cometí. Pensé que éramos hermanos en esto, construyendo un imperio desde nada. Controlábamos rutas desde el puerto de Buenaventura hasta los bares de la zona rosa, pero alguien lo convenció de que yo lo traicionaba. Ahora, con él de vuelta, o me matan o me usan como ejemplo». Hizo una pausa, su voz bajando a un murmullo. «Pero tú eres lo único que no huele a mentira aquí abajo». Elena levantó la vista, el corazón latiéndole fuerte. Sus palabras eran un lazo, frágil pero real, en medio de la mugre. Terminó el vendaje y se sentó a su lado, rompiendo su propia regla al aceptar un pedazo de pollo de la bandeja. «No soy parte de su mundo, pero entiendo las traiciones. Mi papá se fue cuando yo era niña, prometiendo volver con plata del oro en Antioquia. Nunca lo hizo. Aprendí que la familia elegida duele más que la de sangre». Compartieron el silencio un rato, roto solo por el golpeteo de la lluvia que ahora azotaba el techo arriba. Él habló entonces de su juventud, las pandillas en los cerros, el primer robo que lo marcó con una cicatriz, los sueños de escapar a Medellín para empezar de cero. Elena respondió con historias de su madre, de las noches cosiendo en el mercado de las aguas para pagar la universidad. No era romance, era supervivencia compartida. Dos bogotanos forjados en el mismo yunque de adversidad. De repente, un ruido arriba, pasos pesados, voces masculinas filtrándose como humo. El lobo se enderezó alerta. «Se acerca. Si algo pasa, Elena, no te involucres. Corre.
Tú no mereces este infierno. Ella se levantó, el pánico subiéndole por la espina, pero antes de salir, él tomó su mano un segundo, un toque fugaz que quemó como brasa. Gracias por recordarme que no soy solo un lobo encadenado. Subió las escaleras con el pulso acelerado, encontrando a la señora Vargas con un hombre alto de traje arrugado. El patrón, sus ojos fríos escrutándola. Bien hecho, chica. Sigue así, y quizás dure más, dijo él con acento costeño que arrastraba las sílabas como olas. Elena salió a la noche lluviosa, el agua empapando su chaqueta mientras caminaba hacia el bus. La ciudad brillaba bajo las luces neón de Chapinero, pero por dentro sentía el conflicto crecer, lealtad al trabajo que pagaba las medicinas de su madre, o la empatía por un hombre que empezaba a parecer menos monstruo. En Bogotá, donde las lluvias lavaban las calles, pero no los pecados, Elena sabía que las decisiones se volvían irreversibles rápido, y el sótano ahora no era solo un deber, era un riesgo que la ataba más profundo. Arriba, en la casona, el patrón descendía al calabozo, su sombra alargándose como una sentencia. El lobo lo miró con desafío, las cadenas listas para testigo. La corte había vuelto, y con ella, la verdadera prueba de fuego. Pero en su mente, el rostro de Elena era un faro en la tormenta, un recordatorio de que incluso los alfas podían necesitar una manada inesperada para sobrevivir. La lluvia no cesaba en Bogotá, transformando las calles de la Candelaria en ríos improvisados que arrastraban hojas secas y basura acumulada. Era una noche de mediados de noviembre, cuando el frío se colaba por las grietas de las casas coloniales como un ladrón sigiloso, y el viento aullaba desde los cerros de Guadalupe, recordando que la ciudad no perdonaba debilidades. Elena caminaba con prisa por la carrera séptima, el paraguas inútil contra el aguacero que le empapaba los zapatos. Su mente era un torbellino. El toque fugaz de la mano del lobo aún le ardía en la piel, un gesto que había cruzado una línea invisible. ¿Qué estaba haciendo? El patrón había regresado, y con él, el olor a peligro que flotaba en el aire como el humo de los escapes en el tráfico de la calle 80. En su apartamento, se cambió rápidamente, el vapor del agua caliente empañando el espejo del baño minúsculo. Su madre, postrada en la sala contigua, tosió débilmente desde la cama improvisada. Elena se acercó, ajustando la manta raída sobre sus hombros frágiles. «Mamá, ¿necesitas algo?» «El ajiaco de ayer quedó, te caliento un poco», murmuró, su voz suave pero cargada de culpa. La mujer, de 60 años con el rostro marcado por años de trabajo en fábricas textiles de Fontibón, negó con la cabeza, sus ojos nublados por el dolor crónico. «Descansa tú, mija, no te veo bien. ¿Ese trabajo extra te está matando?», preguntó, su acento paisa arrastrando las palabras como un eco de Medellín, donde había nacido antes de mudarse a la capital en busca de oportunidades que nunca llegaron. Elena forzó una sonrisa besando su frente. «Es solo el clima. Mañana te traigo las medicinas nuevas. Duerme». Pero al salir, el peso de las mentiras la aplastaba. El dinero de los Vargas pagaba esos frascos caros, pero ¿a qué costo? En Bogotá, las madres como la suya esperaban en listas eternas del sistema de salud, mientras los poderosos se saltaban las filas con sobornos. Elena no era diferente. Había elegido el camino fácil, o eso se decía para dormir. El bus la llevó de vuelta a la casona, donde las luces de los faroles se reflejaban en los charcos como ojos vigilantes. La señora Vargas la esperaba en la puerta trasera, su silueta recortada contra la cocina iluminada, donde el aroma a chicha de maíz fermentado se mezclaba con el de cigarrillos. «El patrón quiere verte después», dijo la mujer entregándole la bandeja con un sancocho humeante, trozos de yuca y carne flotando en el caldo espeso. «Baja, haz lo tuyo y sube. Nada de tonterías. Él está de mal humor. El viaje desde Cartagena lo dejó seco». Elena asintió, el corazón latiéndole con fuerza mientras descendía los escalones resbaladizos por la humedad. El sótano parecía más opresivo esa noche. La bombilla colgante zumbando como un enjambre lejano, proyectando sombras que danzaban en las paredes agrietadas. El lobo estaba sentado,
las cadenas enrolladas alrededor de sus tobillos como serpientes dormidas, pero su postura era tensa, alerta. La llegada del patrón había cambiado el aire. Ya no era solo un prisionero, sino una bomba a punto de estallar. «Elena», susurró al verla, su voz ronca pero con un matiz de alivio que la sorprendió. Extendió la mano para tomar la bandeja, pero sus ojos grises escanearon su rostro, buscando señales de lo que había pasado arriba. «¿Estás bien?» «Ese tipo. No te dijo nada, ¿verdad?» Ella se arrodilló, revisando el tobillo hinchado con dedos temblorosos. La pomada anterior había ayudado, pero un nuevo corte superficial sangraba levemente, como si lo hubieran azotado con algo romo. «Estoy bien. Solo». Nervioso el ambiente. «¿Qué quiere él de ti?», preguntó, mientras limpiaba la herida con alcohol que escocía incluso en el aire frío. El olor a desinfectante se mezcló con el del sancocho, un contraste mundano en medio del caos. El lobo soltó un bufido, apoyando la cabeza contra la pared de concreto. «Quiere confesión. Dice que traicioné la corte vendiendo rutas a los de Medellín. Mentira. Fui yo quien las abrió, quien negoció con los pescadores en el Magdalena para que la mercancía fluyera sin que la policía de la Dijín oliera nada. Pero alguien plantó dudas, quizás un primo de los Vargas celoso de mi puesto. El alfa no perdona dudas, castiga para mantener la manada unida». Hizo una pausa, masticando un trozo de yuca con deliberada lentitud. «En esta ciudad, el poder es como el Transmilenio. Si no avanzas, te atropellan». Elena sintió un escalofrío, no por el frío que subía del piso húmedo, sino por la crudeza de sus palabras. Recordó las noticias en el noticiero de Caracol, redadas en barrios como Engativá, donde los carteles se disputaban territorio con balas y traiciones. El lobo no era un mito, era el rostro humano de ese submundo que devoraba a los suyos. Mientras vendaba, sus dedos rozaron su piel, un contacto accidental que envió una corriente inesperada. «No entiendo por qué te quedaste con ellos si sabías el riesgo. Podrías haber salido, como yo sueño hacer con mi mamá. Irnos a algún pueblo en Boyacá, lejos de esto». Él la miró entonces, realmente la miró, y en sus ojos vio no solo rabia, sino un anhelo profundo, como el de un hombre que había olvidado cómo soñar. Porque una vez que muerdes el poder, no sueltas. Crecí en Soacha viendo a mi viejo romperse en la fábrica de cerámica, tosiendo polvo hasta la muerte. Juré no ser como él. Construí algo, respeto en las calles de Kennedy, miedo en los salones de la zona T. Pero ahora... La cadena tintineó cuando se movió, un sonido que subrayaba su impotencia. «Tú me haces recordar que hay vida más allá de morder. Eres como un bálsamo en esta porquería». El silencio se instaló, roto solo por el golpeteo de la lluvia en el techo lejano. Elena se sentó a su lado, compartiendo el sancocho con una cuchara que pasó de mano en mano, un gesto íntimo en medio de la mugre. Habló de su día, el accidente en la avenida Caracas que había llenado el hospital de heridos, el niño que había salvado con una transfusión improvisada. Él escuchó asintiendo, y por primera vez compartió un recuerdo tierno, su hermana menor, muerta en un cruce de fuego en los 90, durante las guerras de carteles que habían marcado la infancia bogotana. Arriba, los pasos resonaron de nuevo, pesados y deliberados. La puerta del sótano se abrió con un chirrido, y el patrón descendió, flanqueado por dos hombres fornidos con camisas ajustadas que delataban pistolas ocultas. Era un hombre de 50, piel curtida por el sol caribeño, con bigote recortado y ojos que no parpadeaban. «Hora de charlar, lobo», dijo, su acento barranquillero cortando el aire como un machete. «La chica, fuera, ahora». Elena se levantó de un salto, el corazón en la garganta, pero el lobo la detuvo con una mirada. «Ve, y recuerda lo que dije, no te involucres». Sus palabras eran una orden, pero también una súplica. Subió las escaleras a trompicones, la señora Vargas observándola con desprecio desde la cocina. «Te lo advertí, mezclarte es suicidio. Limpia la mesa y vete, mañana no bajes». El patrón lo interroga solo. Fuera, la lluvia había amainado, dejando un brillo plateado en los adoquines de la plaza del Chorro de Quevedo.
Elena caminó sin rumbo, el frío calándole los huesos, hasta que se sentó en un banco bajo un toldo de un café cerrado. Lágrimas se mezclaron con las gotas en su rostro, no por miedo, sino por la impotencia. Había empezado cuidando heridas físicas, pero ahora sanaba algo más profundo en él y en sí misma. El conflicto la desgarraba, el dinero para su madre versus la empatía que la ataba al sótano. En Bogotá, donde las lealtades se forjaban en el fuego de la necesidad, Elena sabía que pronto tendría que elegir. Y elegir mal podía costar no solo cadenas, sino todo. Mientras tanto, en el calabozo, el patrón se acercó al lobo, una sonrisa fría en los labios. «Habla, hermano, ¿o prefieres que la corte decida por ti?» Las cadenas tintinearon de nuevo, pero en la mente del prisionero el rostro de Elena era un escudo. La prueba de fuego había comenzado, y por primera vez no lucharía solo. La manada inesperada acababa de nacer, en las sombras de una ciudad que devoraba sueños, pero también los renacía. La niebla se espesaba sobre los cerros de Bogotá como un velo de secretos, envolviendo las torres de vidrio del norte y las casuchas de lata en el sur en la misma indiferencia gris. Era finales de noviembre, y el viento frío del páramo traía un olor a tierra removida, recordando que la ciudad, con su altitud traicionera, podía congelar el alma tanto como el cuerpo. Elena se despertó sobresaltada en su apartamento, el eco de un grito ahogado aún resonando en sus oídos. Había soñado con el sótano inundado, las cadenas rompiéndose, y el lobo emergiendo como un río desbordado, arrastrándola consigo. Pero la realidad era peor. El reloj marcaba las 5 de la mañana, y su madre tosía en la habitación contigua, un sonido ronco que cortaba como vidrio. Se levantó de un salto, el piso frío calándole los pies descalzos, y preparó un tinto humeante en la cocina improvisada, donde las ollas apiladas olían a las arepas del desayuno de ayer. Su madre, recostada en la cama con almohadas raídas, abrió los ojos nublados, su rostro surcado por venas como mapas de un viaje fallido. «Mija, otra noche mala, no duermes desde hace días. Ese trabajo te está comiendo», murmuró, su voz paisa teñida de preocupación, extendiendo una mano temblorosa. Elena se sentó al borde de la cama, ajustando la manta y ofreciéndole la taza. «Es el frío, mamá. Mañana traigo el suero nuevo del hospital. El doctor dice que ayudará con la tos. Tú solo descansa». Pero las palabras eran un bálsamo falso. El dinero de los Vargas había pagado las últimas inyecciones, pero anoche, al salir de la casona, había oído fragmentos del interrogatorio. Golpes sordos subiendo desde el sótano, el gruñido del lobo resistiendo. No había bajado hoy, como ordenó la señora Vargas, pero el silencio de la casa la perseguía como un perro callejero. En el hospital, el turno matutino era un caos controlado. El pitido de las ambulancias descargando víctimas de un choque en la autopista norte llenaba el aire con urgencia, y el olor a yodo se mezclaba con el sudor de los pacientes hacinados. Elena corría de un lado a otro, vendando una herida de bala en un joven de Engativá que balbuceaba sobre deudas pendientes, un eco demasiado cercano al sótano. Marta la interceptó en el pasillo, con una bandeja de obleas en la mano, su trenza desordenada por el ajetreo. «Elena, pareces un fantasma. ¿Qué pasa? Si no hablas, juro que llamo a tu mamá». «¿Es plata otra vez?», preguntó, su acento bogotano cálido pero insistente, mordiendo una oblea crujiente. Elena pausó limpiándose las manos en el uniforme manchado. No podía contarle. Marta era leal, pero en esta ciudad las lenguas sueltas terminaban en fosas comunes de los cerros. «Es complicado. Mi mamá empeora y el trabajo extra me tiene al límite, pero lo arreglo, ¿sí? Vamos a comer algo después del turno. Necesito tu risa». Marta asintió, dándole un codazo juguetón, pero Elena sintió el peso crecer. El lobo no era solo un paciente, era un espejo de sus propias trampas, un hombre que había mordido el poder y ahora pagaba con carne. El sol del mediodía luchaba por filtrarse entre las nubes cuando Elena tomó el bus hacia la Candelaria, el traqueteo de las ruedas sobre los adoquines calmando su pulso acelerado. La casona Vargas parecía más siniestra bajo la luz cruda.
las paredes coloniales agrietadas como venas expuestas. La señora Vargas la esperaba en la cocina, removiendo un pote de mazamorra con movimientos mecánicos, su rostro endurecido por una noche de vigilia. El aroma dulce contrastaba con el hedor a miedo que flotaba en el aire. «No bajes hoy tampoco», dijo la mujer sin mirarla, su voz un siseo bajo. «El patrón terminó con él anoche. Está. Tranquilo, pero si lo ves no le des alas. Mañana quizás lo saquen. La corte decide. Y tú, chica, mantén la boca cerrada o tu mamá paga el precio». Sus palabras fueron un puñetazo. Elena sintió el estómago revolverse, imaginando ojos vigilando su apartamento en el sur, pero la curiosidad, o la culpa, la empujó. Esperó a que la señora Vargas saliera a comprar en el mercado de las aguas y descendió sigilosamente, la llave robada de la cocina temblando en su mano. El sótano estaba oscuro, la bombilla fundida dejando solo un haz de luz desde la rendija de la puerta. El lobo yacía en el colchón, el cuerpo magullado, un ojo hinchado, labios partidos sangrando levemente, moretones frescos en el torso desnudo. Las cadenas seguían allí, pero su respiración era entrecortada como un animal herido en las calles de Kennedy. «Elena», susurró al oír sus pasos, incorporándose con esfuerzo, la voz ronca como grava. «No debiste venir. Es peligroso». Ella se arrodilló a su lado, el botiquín abierto en un instante, limpiando la sangre con gasas empapadas en alcohol que escocían en el aire húmedo. El sótano olía a sudor y hierro, y un goteo constante desde el techo marcaba el tiempo como un reloj roto. «Cállate. ¿Qué te hicieron? Pareces». No terminó. Las lágrimas le nublaron la vista mientras aplicaba pomada en las costillas magulladas. Él tomó su mano con gentileza sorprendente, deteniendo el movimiento. Sus ojos grises, ahora velados por el dolor, la miraron con una intensidad que la desarmó. «El patrón quiere mi cabeza. Me acusan de vender la corte a rivales de Cali, pero es mentira. Fui el alfa, Elena. Construí todo desde nada. Rutas seguras por el río, tratos en los puertos de Tumaco, respeto en los barrios. Pero un traidor en la manada me clavó el cuchillo. Anoche me ofrecieron un trato. Confieso y vivo como perro, o muero como lobo». Hizo una pausa, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. «Pero por ti, no romperé. Tú me diste algo que perdí. Humanidad». Elena sintió un nudo en la garganta, el conflicto desgarrándola como las cadenas a su piel. Recordó a su madre, las medicinas que dependían de ese sueldo sucio, y al lobo, un hombre que empezaba a ser más que un encargo. «No puedo seguir así. Si te sacan, ¿qué? ¿Y si te matan? Podría ayudarte. Tengo contactos en el hospital, quizás un plan para huir. Pero arriesgo todo, a mi mamá, mi vida. En Bogotá las salidas fáciles terminan en callejones sin luz». Él soltó una risa débil, sin humor, la cadena tintineando con el movimiento. «No, Elena, tú sales de esto, eres fuerte, como las mujeres de Soacha que crían hijos solas mientras los hombres mueren en tiroteos. Yo era el rey, pero perdí mi manada. Tú me recordaste que un lobo solo puede sanar si alguien lo cuida sin cadenas. Si mañana viene la corte, diles que soy un hombre roto, no un traidor. Quizás compren tiempo». Compartieron un silencio cargado, roto solo por el rumor distante de un carro de arepas en la calle. Elena vendó sus heridas con manos expertas, pero por dentro el pánico crecía. Arriba, pasos. La señora Vargas regresaba, su silueta oscureciendo la rendija. Elena se levantó deprisa, besando impulsivamente la frente magullada del lobo. Un gesto de despedida que quemó como fuego. «No te rindas, volveré». Subió las escaleras con el corazón en la garganta, encontrando a la mujer esperándola con ojos acusadores. «Te vi bajar, estúpida. El patrón lo sabrá, y tú serás la siguiente. Vete a casa. Mañana no vengas». Elena salió a la tarde nublada, el viento azotando su rostro mientras caminaba por la plaza de Bolívar, donde turistas ignorantes posaban ante la catedral. Sentada en un banco, el conflicto la ahogaba. Lealtad al dinero que salvaba a su madre,
o al hombre que le devolvía la fe en la redención. En una ciudad de contrastes, donde los cerros pobres miraban los rascacielos ricos, Elena sabía que la elección se acercaba como una tormenta, y si elegía mal, las cadenas la atraparían a ella también. Mientras tanto, en el sótano, el lobo se recostó contra la pared fría, el dolor físico eclipsado por una calidez nueva. Elena no era solo una cuidadora, era su salvación inesperada. La corte decidiría al amanecer, pero por primera vez no sentía soledad. La manada había cambiado de forma, y en las sombras de Bogotá eso podía ser suficiente para morder una vez más. La lluvia había cesado al fin, dejando Bogotá envuelta en un silencio húmedo que amplificaba el rumor de los buses en la carrera séptima. Era el amanecer de diciembre, cuando el sol asomaba tímido sobre los cerros orientales, tiñendo las nubes de un rosa pálido que contrastaba con el gris de las calles empedradas de la Candelaria. Elena caminaba con paso apresurado hacia la casona Vargas, el bolso del botiquín balanceándose en su hombro como un peso muerto. No había dormido. La noche la había pasado en vela junto a su madre, cambiando paños fríos en la frente febril mientras su mente giraba en torno al sótano. La amenaza de la señora Vargas resonaba. No vengas mañana. Pero el conflicto la impulsaba. Dejar al lobo a su suerte. En una ciudad donde las traiciones se cobraban en balas, eso equivalía a firmar su sentencia. Llegó a la casona cuando el barrio despertaba. Un vendedor de tintos silbaba en la esquina, y el aroma a pan recién horneado se filtraba desde una panadería cercana. La puerta trasera estaba entreabierta, un descuido que olía a trampa. Elena entró sigilosamente, el corazón martilleando contra las costillas. La cocina estaba vacía, la olla de mazamorra fría sobre la estufa, pero voces bajas provenían del salón principal. El patrón, la señora Vargas y dos hombres más, sus tonos graves como el trueno lejano. Hablaban de la corte y el final del lobo, palabras que se clavaron en ella como cuchillos. Se escabulló hacia las escaleras del sótano, los escalones crujiendo bajo sus pies pese a su cautela. La puerta de hierro estaba entreabierta, un haz de luz matutina, filtrándose desde una rendija en el techo. El lobo estaba de pie, las cadenas aún aprisionándolo, pero su postura era erguida, desafiante. Los moretones de anoche se habían oscurecido, un mapa púrpura en su torso y un corte en la ceja goteaba sangre fresca. Al verla, sus ojos grises se iluminaron con una mezcla de sorpresa y advertencia. «Elena, vete, la corte está arriba. Decidieron al alba. Me sacan hoy, para el río o peor», murmuró. Su voz ronca pero firme, con ese acento de soacha que arrastraba las erres como grava. Extendió la mano encadenada, no para tocarla, sino para detenerla. «No arruines tu vida por un perro como yo». Ella ignoró la orden, arrodillándose con el botiquín abierto. Sus manos temblaban mientras limpiaba la ceja con una gasa, el alcohol escociendo en el aire cargado de humedad. El sótano olía a tierra removida y sudor rancio, y un goteo constante desde las grietas marcaba el paso de los segundos. «No soy yo quien está encadenado. Anoche pensé en todo. Mi mamá necesita las medicinas, pero verte así. No puedo». «Si te llevan, ¿qué? ¿Al Magdalena atado a una piedra? Eres más que su traidor. Me contaste tu vida. Y yo te creo». Él soltó un suspiro apoyando la frente contra la pared fría. La luz filtrada proyectaba sombras largas en su rostro barbado, acentuando la cicatriz en la mejilla. «La corte no cree en cuentos. El patrón me acusa de vender rutas a los de Cali, pero fui yo quien las blindó. Sobornos a guardias en el puerto de Santa Marta, escondites en los cerros de Usme. Construí su imperio desde las calles de Kennedy, donde el hambre te obliga a morder o morir. Ahora, por celos de un sobrino ambicioso, soy el chivo expiatorio. Si huyo, te arrastran conmigo. Tú tienes una salida. Tu mamá, el hospital. No seas como yo, Elena. No elijas cadenas por piedad». Sus palabras la golpearon como el viento bogotano en los altos de Monserrate. Elena pausó, el algodón suspendido, y miró sus ojos, no el depredador de las primeras noches, sino un hombre agotado,
forjado en la misma pobreza que la había moldeado a ella. Recordó las noches vendiendo empanadas en Corabastos, el sueño postergado de una vida estable, y cómo el sótano había despertado en ella un fuego dormido. La piedad no es debilidad. Mi papá me dejó con promesas vacías y juré no ser como él. Tú me diste algo, la fe en que incluso los lobos pueden sanar. Vamos a salir. Tengo un contacto en el hospital, un chofer de ambulancia que debe favores. Robaré la llave maestra arriba y cortamos las cadenas con el alicate del botiquín. El lobo la miró incrédulo, una sonrisa amarga curvando sus labios partidos. Estás loca, mujer. En Bogotá, las fugas terminan enredadas de la Dijín o balas en la espalda. Pero, si insistes, hazlo rápido. La corte no espera. Elena subió las escaleras a hurtadillas, el pulso atronador en los oídos. En la cocina, encontró la llave en un cajón, junto a un cuchillo de cocina afilado. Arriba, las voces se elevaban. El patrón ordenaba preparar el transporte al río. Bajó de nuevo el metal frío en sus manos. Con el cuchillo, forzó la cerradura de las cadenas. Un truco aprendido de emergencias en el hospital. Y el tintineo final fue como un trueno en el silencio. El lobo se frotó las muñecas en carne viva, incorporándose con un gruñido de dolor, su silueta imponente recuperando fuerza. «Vamos», susurró ella ayudándolo a subir. Salieron por la puerta trasera, el barrio aún dormido bajo la niebla matutina. Corrieron por callejones empedrados, el aliento entrecortado, hasta un teléfono público en la plaza del Chorro de Quevedo. Elena llamó al chofer, un hombre de Puente Aranda que debía su vida a una cirugía suya. Minutos después, una furgoneta blanca se detuvo, el motor rugiendo como un salvavidas. Dentro, apretados en el asiento trasero, el lobo tomó su mano por primera vez con intención, un apretón que transmitía gratitud y algo más profundo. «Gracias, Elena. No sé si duraremos, pero hoy soy libre por ti. La corte me casará, pero ahora muerdo con una manada de uno». Ella asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas, mientras la furgoneta serpenteaba hacia el sur, hacia Soacha y quizás un nuevo comienzo. El sol se elevaba, iluminando los cerros, y por primera vez, Bogotá parecía menos opresiva. En su apartamento, su madre esperaría explicaciones, pero Elena sabía que había elegido bien. No el dinero sucio, sino la redención compartida. El lobo, el rey castigado, había encontrado en ella no solo una cuidadora, sino una aliada en la jungla urbana, y en una ciudad de traiciones, eso bastaba para renacer. Horas después, en la casona, el patrón descubrió el sótano vacío, las cadenas rotas como un insulto. La corte se movilizó, pero Elena y el lobo ya eran sombras en el tráfico caótico, forjando un futuro incierto, pero propio. La lluvia volvería, pero ahora, juntos enfrentarían la tormenta.